lo vamos a ir planeando. Bueno, en cuanto al flujo de la información genética, es importante comenzar a entender distintos conceptos, tales como genes, que van a ser los segmentos de DNA, que van a contener la información para expresar algún fenotipo, ¿sí? Para expresar algunas enzimas, algunas proteínas que los microorganismos necesitan o bien pudieran utilizar para obtener algunos nutrimentos o algunas reacciones metabólicas. Los nucleosomas van a ser fragmentos de DNA alrededor de un octámero de histonas. Las histonas van a ser proteínas de tamaño pequeño que van a contener principalmente lisina y arginina. Y estas van a ser las unidades básicas de la cromatina. Y estas mismas histonas son la unidad fundamental en las estructuras de las células eucariotas. En el caso de las células procariotas tenemos a las proteínas tipo histonas, ¿sí? Entonces, en las células eucariotas se le van a llamar histonas y en las células procariotas se les van a llamar proteínas tipo histonas. La cromatina, por su parte, va a ser la mezcla de la molécula de DNA con las histonas, ya súper enrollado. El cromosoma, entonces, va a ser todo este cúmulo de cromatina extremadamente plegado, ¿sí? La información genética del DNA. El DNA literalmente es una hebra sumamente larga, la cual debe ser ultra compactada dentro de las células. Entonces, el genoma, vamos a ver que es todo el material genético que va a contener un microorganismo y que va a estar contenido en una célula. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, debemos de establecer una diferencia entre el DNA y el RNA, que son los ácidos nucleicos, ambos. En esta ocasión, pues bueno, el DNA va a estar formado por un azúcar. Ambos, bueno, tanto DNA como RNA van a estar formados por azúcares, solamente que el DNA tiene una desoxirribosa y el RNA una ribosa. Ambos van a tener las mismas bases púricas, que son adenina y guanina, pero en las bases pirimídicas van a ser diferentes. Mientras el DNA tiene timina y citosina, el RNA tiene uracilo y citosina. Una clave para aprenderse las bases púricas, pues bueno, el agua es pura. ¿A qué me refiero con agua es pura? AG, adenina, guanina, pura, púrica. ¿Sí? Entonces, con esta clave va a ser un tanto más sencillo que nosotros reconozcamos cuando nos pregunten, defina cuáles son las bases púricas. Entonces, ahí, pues bueno, así de, bueno, el agua, AG, las dos primeras letras, adenina, guanina. Entonces, ahí ustedes, si vienen algún examen por ahí que les pregunten, pues van a saber contestar. En su conformación estructural, el DNA va a tener una doble hélice antiparalela, mientras que el RNA es una sola hélice, es una sola hebra. En cuanto a funciones, van a tener funciones diferentes. Mientras el DNA se va a encargar de la síntesis, va a contener la información para la síntesis de proteína y es una molécula autorreplicable, el RNA proviene de la síntesis del DNA y se va a encargar de codificar la información que viene del DNA para pasarlo a proteínas, para expresarlo en proteínas. También el RNA vamos a encontrar que van a existir diferentes tipos que van a ayudar a que el DNA cumpla todas sus funciones de transmitir la información genética. Con esto vamos a encontrar diferentes tipos de RNA. Está el RNA mensajero, que es prácticamente la hebra de RNA que lleva el código para la expresión de alguna proteína o de alguna enzima. El RNA de transporte, el cual se va a encargar de transportar los aminoácidos que van a conformar una proteína. Y el RNA ribosomal, el cual, pues bueno, va a estar formando los ribosomas y en su interior es donde se va a llevar a cabo el proceso de ensamble de todos los aminoácidos para codificar la proteína que viene, cuyo mensaje viene en el RNA mensajero. Estos son los tres tipos principales, pero también tenemos otros tipos de RNA, pero en este momento, pues bueno, no se los voy a mencionar, no es la intención mencionarles todos. Aquí tenemos, por ejemplo, el RNA mensajero se va a encargar de transportar su mensaje, toda la información genética que proviene del DNA hacia el ribosoma, conformado por RNA ribosomal.
Es aquí en su interior donde se va a asociar con el RNA de transferencia para poder unir todos los aminoácidos, los cuales van a generar una proteína, toda la secuencia de aminoácidos que van a generar una enzima, una proteína, lo que sea. Para 1970 se había propuesto el dogma central de la biología molecular. El dogma central nos dice que es algo que es y siempre será así. En ese tiempo, Francis Crick decía que el DNA era una molécula autorreplicable que se transcribía en RNA. Y una vez transcrito en RNA, este se podía traducir en proteínas y que ese iba a ser el flujo de la información genética siempre. Por eso era un dogma. Posteriormente, aproximadamente como para 1975, Timing comienza a hacer algunas modificaciones, ¿sí? Mantenía que el DNA era una molécula autorreplicable y que se podía transcribir a RNA. Sin embargo, con el descubrimiento de partículas virales que contenían en su interior una transcriptasa reversa o transcriptasa inversa, nos daban aquí ya la pauta de que el RNA podía recodificarse en DNA. Y ahora sí, una vez transcrito el DNA, podía transcribirse a RNA y de ahí traducirse a proteínas. Con el paso del tiempo, se encontraron que el RNA tenía restos de información genética que daban a entender que muy probablemente las primeras células primigenias, o las células primigenias, es más correcto decirlo así, las células primigenias no estaban conformadas por DNA, sino que estaban conformadas por RNA, porque encontraron que tenía la capacidad de ser autorreplicable. Entonces, en la actualidad, el dogma central de la biología molecular no existe. ¿Sí? No existe. Y esto comenzó gracias a los virus, a los retrovirus. Los retrovirus en su información genética tienen RNA. Entonces, en la actualidad se maneja tal y como está en esta segunda imagen. El DNA es una molécula autorreplicable que puede transcribirse en RNA. Sin embargo, el RNA también puede ser autorreplicable y pasar de RNA a DNA gracias a una transcriptasa reversa. Una vez sintetizado el DNA que proviene de este RNA, puede pasar de nuevo a RNA mensajero y de este RNA traducirse a proteínas y expresarlas. Entonces, este es en la actualidad lo que se maneja como parte del flujo de la información de la biología molecular. Entonces, ¿en qué va a consistir cada uno de los pasos? La replicación va a consistir en crear copias de un DNA molde. Es decir, a partir de una doble hélice de DNA se van a sintetizar dos hebras hijas y se van a formar dos moléculas de DNA. En la parte de transcripción es el proceso por el cual el DNA una hebra de DNA es copiado en RNA mensajero, el cual va a llevar la información para la producción de algún fenotipo. Por su parte, la traducción es el paso en que el RNA va a dar lugar a algunos aminoácidos, a una secuencia específica de aminoácidos, los cuales van a estar codificando para alguna proteína en específico. Y este proceso de traducción se va a llevar a cabo en los ribosomas. Este es el panorama general del proceso de la replicación. Todo comienza con la helicasa, la cual va a ubicar el sitio ORI, el ORI que es el origen de la replicación, y va a comenzar a desenrollar la doble hélice. Esta doble hélice del DNA va a quedar un tanto floja, por lo cual van a entrar en acción las proteínas estabilizadoras del DNA, que son las proteínas SSB. Estas proteínas lo que van a hacer es colocarse en las hebras cerca de la helicasa para poder mantener la estabilidad en estas dos hebras. Posteriormente lo que va a suceder es que van a entrar en acción la DNA polimerasa 3. La DNA polimerasa 3 lo que va a hacer es comenzar la síntesis de las bases complementarias para formar una nueva hebra de DNA, ¿sí? Una doble hélice de DNA. Entonces, esta DNA polimerasa 3 va a comenzar a unir todos estos nucleótidos con sus complementarios en un sentido que es en el sentido de 5 a 3'. Esta DNA polimerasa 3
en la hebra de DNA que está en una dirección, la hebra madre, si está en una dirección de 5 a 3', la hebra hija se va a sintetizar de 5 en la dirección contraria. Y entonces la DNA polimerasa 3 no va a tener ningún problema en sintetizar los nucleótidos. A esta hebra se le va a conocer como hebra adelantada. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con la otra hebra que va en el sentido de 3 a 5? Aquí lo que va a suceder es que se va a necesitar de un primer o un cebador. Este cebador es un fragmento de RNA. Este fragmento de RNA va a estar unido gracias a una primasa. Esta primasa lo que va a hacer es localizar el sitio donde debe de sintetizarse la siguiente hebra, conocido como hebra retrasada. Esta hebra retrasada necesita hacer un bucle para poder quedar en una dirección de 5 a 3'. Entonces, cuando genera este movimiento y queda en esta dirección de 5 a 3', la primasa va a unir un fragmento conocido como fragmento de Okazaki. Son fragmentos de RNA. Una vez que la primasa lleva a cabo su acción de colocar fragmento tras fragmento tras fragmento, va a entrar en acción la DNA polimerasa, el cual es un conjunto de proteínas. La DNA polimerasa 3 lo que va a hacer es comenzar la síntesis de las bases que hacían falta de colocarse después de los fragmentos de Okazaki. Cuando sucede esto, la DNA polimerasa 3 únicamente va a unir estos nucleótidos que hagan falta, pero no los va a unir a los fragmentos de Okazaki. Lo que va a suceder aquí es que debe entrar en acción una DNA polimerasa 1. La DNA polimerasa 1 lo que va a hacer es localizar los fragmentos de Okazaki, que son RNA, y va a empezar a retirar los uracilos. Cuando retira los uracilos, va a colocar las timinas, que van a ser parte del DNA, pero aquí va a haber una pequeña diferencia. Como va a ir eliminando estos uracilos y va a ir colocando la base nitrogenada correspondiente, la DNA polimerasa no va a pegar todas estas uniones, todos estos fragmentos. Una vez que la DNA polimerasa 1 termina de quitar todos los fragmentos de RNA, entra en acción la DNA ligasa. La DNA ligasa, su nombre nos lo dice, va a ligar todos estos fragmentos que quedaron desunidos. ¿Sí? Entonces, con esta información muchas veces nosotros ya podemos decir cuál es el sentido de la vida. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida, chicos? ¿Ya se me durmieron tan pronto? No. Bioquímica básica, sentido de la vida. Ya no necesitan ir al tianguis a pensar cosas. Solamente viendo biología molecular captan el sentido de la vida. ¿Si era el tianguis o era el mercado? No me acuerdo. ¿Transmitir información? No. El sentido de la vida es el sentido en el cual se va a sintetizar el DNA. ¿Cuál es el sentido de la vida? 3', 5'. Al revés. Ahora entiendo por qué les va como les va. De 5 a 3'. Ahora todo tiene sentido. Por eso se muere. Ok, bueno. Todas las células van a cumplir su ciclo celular para reproducirse. Entonces, en la fase S del ciclo celular es cuando se va a llevar a cabo la síntesis y la replicación del DNA. Es importante recordar que la hebra de DNA es una hebra semiconservada y bidireccional. ¿A qué se refiere con semiconservada? Es al hecho de que ambas hebras hijas van a provenir del DNA, DNA primigenio, es decir, del DNA de la célula madre.
Cada célula hija va a tener una hebra de DNA de la célula madre y una copia nueva, por eso es semiconservada. Es bidireccional porque, y eso lo vemos aquí, en el recuadrito, es bidireccional porque si bien aquí en la imagen nada más nos presentan este lado, la síntesis de la hebra de DNA hija también se va a dar de este lado, van a ser al mismo tiempo, ¿sí? No es que primero nada más sea una y después sea el otro fragmento, no. Aquí se van a llevar a cabo ambos procesos, ¿sí? Entonces aquí, por eso se puede decir que la síntesis de DNA es bidireccional. Existen 3 etapas del proceso de replicación, que es la etapa de inicio, elongación y terminación. Aquí el DNA básicamente va a ser sintetizado en 5' siempre. Ese es el sentido de la vida. ¿Sí? No morir. Eso es el destino inevitable. Dirían por ahí, son las fuerzas inamovibles. Entonces, para que se lleve a cabo el proceso de replicación debe de existir una horquilla de replicación, y esta horquilla de replicación es esa pequeña como burbujita que se genera. Mientras una hebra va a ser una hebra adelantada porque va a estar en el sentido de 5' la otra hebra va a ser una hebra retrasada porque se va a sintetizar en el sentido contrario y necesita colocarse en esa posición de 5'. Entonces, aquí vamos a hablar que el DNA es una molécula antiparalela. Ahora, los nucleótidos únicamente se van a agregar al extremo 3'. ¿Por qué? Porque en el extremo 3' están los enlaces oxidrilos que se van a liberar para que se puedan ir formando, se puedan ir uniendo los grupos fosfato. ¿Sí? Entonces, solamente es en este extremo. ¿Qué proteínas van a entrar en función o en acción en estos procesos de replicación? Tenemos una proteína de iniciación, que es la proteína del ORI, DNA helicasa, que se va a encargar de desenrollar la horquilla de replicación, las proteínas SSB, que es proteínas de una cadena sencilla, una DNA girasa, que va a generar que la hélice se tuerza, se forme un bucle para que quede en la dirección de 5'. Una DNA primasa, que se va a encargar de sintetizar los primers de RNA, los fragmentos de Okazaki, la DNA polimerasa 3, que agrega los nucleótidos, la DNA polimerasa 1, que elimina los fragmentos de RNA de la hebra retrasada, y una DNA ligasa que va a unir todos estos fragmentos. Entonces, estas son todas las proteínas que van a entrar en acción en estos procesos. Aquí, bueno, pues aquí está otra vez la imagen, tenemos la helicasa, va a separar las dos cadenas, las proteínas estabilizadoras de cadena, esta es la de síntesis de cadena continua de 5'. Va a haber una topoisomerasa aquí en acción, la cual se va a encargar de relajar la hebra de DNA para que se pueda desenrollar, la RNA, digo aquí la primasa para colocar los fragmentos de Okazaki, luego la DNA polimerasa 3, que va a estar sintetizando los nucleótidos, así partecita por partecita, y luego la DNA polimerasa 1, que se va a encargar de quitar los fragmentos de Okazaki, y la DNA ligasa, que va a unir todas estas estructuras. ¿Sí? Entonces, todo lo que hablamos está representado en esta imagen y en la anterior. Ahora, una vez llevado el proceso de replicación, va a suceder el proceso de transcripción. El proceso de transcripción es cuando van a interactuar los factores de inicio de la transcripción que van a estar unidos a un fragmento de DNA que es conocido como fragmento promotor. Este fragmento promotor va a permitir que la RNA polimerasa comience a leer, ¿sí?, la secuencia de nucleótidos del DNA para sintetizar una hebra de RNA. Ahora, aquí, y algo donde luego se llegan a confundir, tenemos la cadena molde y la cadena codificante. Y aquí voy a ver si me entienden bien. Aquí, la cadena codificante es la cadena que lleva la secuencia del aminoácido de las proteínas que se deben de expresar.
Y la DNA molde, ponérselos aquí en este color, es la que nos va a servir para que a partir de ella se sintetice la hebra de RNA que se va a encargar de expresar la proteína. ¿Sí me entendieron cuál es la función de una y cuál es la función de otra? Ok, gracias, porque aquí, si no me contestan, me sigo, ¿eh? Aquí, la cadena, lo que está señalado en anaranjado es la cadena de DNA codificante. Hagan de cuenta que estas letras son las que me dicen cómo es que se debe de sintetizar la proteína. ¿Estamos claros aquí? Si no me contestan, yo me sigo. Ok, bien. Ahora, la cadena molde, como es la complementaria de la cadena codificante, es la que va a servir precisamente como molde para que el RNA lleve la secuencia codificante. ¿Ahí me entendieron? Por así decirlo, hagan de cuenta que básicamente este transcrito de RNA, este transcrito de RNA, vamos a ponérselos en un color rojo. Aquí, este transcrito de RNA es igual a este. ¿Y por qué es igual a este? Bueno, salvo las diferencias con respecto a que no tiene timinas, tiene uracilos. ¿Pero por qué es igual a este? Porque está sintetizado este RNA a partir de este que es el molde. ¿Sí me entendieron ahí? ¿O los revolví en este último punto? Ajá, el RNA lo que va a tener es uracilos, no va a tener timinas. Y aquí el transcrito es básicamente, por eso les digo, el transcrito de RNA es la misma secuencia del DNA codificante, pero el transcrito de RNA no se puede sintetizar a partir del DNA codificante. ¿Por qué? Porque sería igual que la hebra molde, y la hebra molde no lleva el mensaje, sino que la que lleva el mensaje es el codificante. Entonces, para yo tener este transcrito que sea igual al codificante, necesito usar el molde. Ahí ya me entendieron un poco más. O sea, profe, uno da la señal y del otro se obtiene la cadena, ¿no? O sea, uno da la señal y del otro se extrae, ¿no? O sea, no, del codificante no va a ser el extraído, el transcripto de ARN, ¿no? Más que dar la señal, el codificante lleva la secuencia que se debe sintetizar. ¿Sí? Por eso es codificante. Porque esta cadena codificante tiene el mensaje tal cual debe ser. Pero si yo sintetizo el transcrito a partir del codificante, ¿qué es lo que voy a generar? Voy a generar una hebra molde, no un codificante. Entonces, para que el transcrito sea igual que el codificante, utilizo la hebra complementaria que es el DNA molde. Véanlo aquí. Déjenme colocar. Vean. Transcrito tiene una adenina. Codificante tiene adenina aquí. Siguiente, citosina. Citosina aquí. Aquí cambia. Aquí tenemos una timina y acá tenemos un uracilo. Luego tengo una guanina aquí. Guanina acá. Dos citosinas. Dos citosinas. Una adenina guanina. Una adenina guanina. ¿Sí ya vieron?
¿Sí ya les quedó un tanto más claro? Bueno, entonces, a partir del transcrito de RNA, que se genera por la RNA polimerasa, es que se va a formar el RNA mensajero. Literalmente, el transcrito de RNA obtenido a partir de la cadena molde es el que lleva el mensaje, ¿sí? Es el que lleva la secuencia que se va a codificar. Y aquí lo que va a hacer la RNA polimerasa es sintetizar todos estos nucleótidos y los va a estar uniendo por medio de enlaces covalentes. Ahora, una vez que está formado el RNA transcrito, lo que va a suceder es que dependiendo de la célula, va a sufrir un proceso de modificación transcripcional, post-transcripcional. Aquí, ojo, no se me vayan a confundir en este punto. En las células eucariotas, el RNA mensajero sufre una modificación post-transcripcional. En el caso de las células procariotas, no lo sufre. En las células eucariotas, el RNA transcripto se forma, el RNA mensajero propiamente, como tal, se forma con secuencias de intrones y secuencias de exones. Estas secuencias de intrones y secuencias de exones son secuencias que van a ser codificantes y no codificantes. Aunado a esto, en las células eucariotas, el RNA mensajero debe de sufrir estas modificaciones. ¿Por qué? Porque cuando es pasado al citoplasma puede sufrir un proceso de degradación. Entonces, con esto, debe de ser, el RNA mensajero debe de contener un casquete de proteínas y, de nucleótidos y una cola de poliadeninas. Este casquete y esta cola de poliadeninas es lo que va a permitir la protección del RNA mensajero cuando pase al citoplasma, para que pueda ser codificado por los ribosomas. Ahora, antes de ser traducido, este transcrito que tiene exones e intrones debe ser modificado. ¿De qué manera? Se deben de retirar todos los intrones y se dejan todos los exones. Los exones son las secuencias que van a codificar para el aminoácido, para la proteína. Entonces, aquí, este proceso de eliminación de intrones y unión de exones se le conoce como splicing, ¿sí? Este splicing, también traducido en español, no hay una palabra que lo defina, sino son dos. Se llama corte y empalme. Es decir, se cortan todos los intrones y se empalman todos los exones. En una sola palabra, splicing. Ahora, en células eucariotas se lleva a cabo este proceso. Aunado a esto, aunado al proceso del splicing, estos fragmentos de exones pueden, digamos que combinarse de formas diferentes. Hagan de cuenta que es como si, pues primero vamos así como fragmento 1, fragmento 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, el splicing alternativo es, por ejemplo, que suceda, no se unan así en este orden, sino que tenga, por ejemplo, 6, 3, 2, 4, 5 y 1. E igual me codifica para alguna otra proteína, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a suceder, es que se va a generar esto, un splicing alternativo. Se va a expresar alguna otra proteína o alguna otra enzima o lo que sea. Sí, pero esto solamente sucede en células eucariotas. Ahora, cuando se lleva el proceso de traducción, aquí, el RNA mensajero va a estar dividido en tripletes. Estos tripletes de nucleótidos se les llaman codones y cada codón va a codificar para un aminoácido. Y a esto se le llama código genético. Ahora, pequeño detalle. Se los voy a poner aquí. Ahí. No está aquí. Es que está hasta acá. Aquí. Se dice que el código genético es un código degenerado. ¿Por qué? Porque la combinación de distintos nucleótidos me puede generar
el mismo aminoácido. Por ejemplo, aquí, 3 uracilos me pueden generar fenilalanina, pero puedo aquí modificar el último por una citosina y igual tengo una fenilalanina. El que más tiene hasta ahorita es, creo que es este, leucina. Vean, leucina puede tener estas combinaciones, 1, 2, 3, 4 combinaciones, 5, 6, 6 combinaciones diferentes y nos va a dar una leucina. Serina, 4 combinaciones diferentes para el mismo aminoácido. Prolina, otras 4, pero aquí, así como hay secuencias que van a codificar para distintas secuencias, distintos codones para el mismo aminoácido, también va a haber codones específicos. Entre ellos están los codones de paro. Los codones de paro, aquí y acá, son los codones que van a dar la señal de parar la síntesis de proteínas. ¿Sí? Entonces, estos codones, esta combinación de codones UAA, UAG y UGA, cuando están en el RNA mensajero, es el punto señal para que se deje de sintetizar la proteína. Ahora, así como hay estas secuencias, también hay secuencias de paro, hay secuencias de inicio, y esta secuencia de inicio es altamente específica. Y aquí lo tenemos, es la secuencia para la metionina. Esta secuencia de AUG es para la síntesis del primer aminoácido. Siempre, siempre, siempre el primer aminoácido que se sintetice va a ser la metionina. En el caso de células procariotas, aquí estoy hablando de células eucariotas. Bueno, en general, tanto células procariotas como células eucariotas va a ser la metionina. Pero en el caso de los procariotas, el primer aminoácido que se va a sintetizar cuando la célula se divida es una formilmetionina, es decir, es una metionina con un grupo formil. ¿Por qué les hice tanto hincapié en el primero? Porque una vez sintetizada la primer formilmetionina, ya no se va a sintetizar, ya no se le va a unir el grupo formil, si nada más aparece una sola vez. ¿Sí les queda claro ese? Porque luego les preguntan en el examen cuál es el primer aminoácido formado en células procariotas. Ahora, aquí, volviendo a este punto, aquí está la formilmetionina. En el ribosoma, que es donde se va a llevar a cabo la síntesis de la proteína, van a interactuar los 3 tipos de RNA. El RNA mensajero, que lleva la secuencia, el RNA ribosomal, que es en su interior donde se van a unir todos los aminoácidos, y el RNA de transporte. El RNA de transporte va a llevar el aminoácido que se va a estar uniendo a esta cadena de aminoácidos que van a codificar para la proteína. Pero este RNA de transferencia va a tener en uno de sus extremos una secuencia, otro triplete, conocido como anticodón. ¿Por qué es un anticodón? Porque necesita unirse con el codón para poder ensamblar el aminoácido con el resto de la secuencia. Sí, ahorita lo vamos a ir viendo. Así, en la imagen de aquí de la derecha, vean, está la metionina, que es el primer aminoácido. ¿Qué es lo que va a suceder después? Se sigue leyendo el mensaje, llega el RNA de... Aquí. Llega el RNA de transporte, lleva su aminoácido y aquí lleva su anticodón. Entonces se va a unir aquí el anticodón con su codón y aquí lo que va a suceder es que este segundo aminoácido se va a unir al primero. Este RNA de transporte, una vez que ha pegado, se ha establecido la unión entre los dos aminoácidos, este se libera. Y luego este cambia de lugar.
¿sí? El segundo cambia de lugar, se desplaza. Igual llega otro RNA de transferencia, se genera la interacción y este segundo se libera y el tercero que estaba aquí cambia de posición y así se va a ir moviendo. Ahora, a este proceso de unión de cada uno de los aminoácidos se le va a llamar elongación. Se va a ir formando aquí básicamente la estructura primaria de las proteínas. ¿Cuántas estructuras tiene la proteína? Esas meras. Entonces, aquí vamos a ir viendo que esta es la forma de unión de la estructura primaria. Posteriormente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Sigue el proceso de terminación. En este proceso de terminación es cuando en el RNA mensajero va a una secuencia de paro. Cuando existe esta secuencia de paro, aquí vamos a ver que se va a llevar un proceso catalítico, el cual va a liberar el RNA mensajero y va a separar las dos subunidades del ribosoma. Recuerden que el ribosoma tiene una subunidad mayor y una subunidad menor. Entonces, en el interior del ribosoma va a haber tres compartimientos: el sitio A, el sitio P y el sitio E. El sitio A es donde se van a unir, el sitio P es donde se va a llevar a cabo el proceso de unión y el sitio E es el sitio de liberación. Entonces, cuando existe este codón de paro, se une una proteína aquí, el banding, el factor liberador, ¿sí? Entonces, aquí va a interactuar este factor con el codón de paro y va a realizar una catálisis de este complejo, el RNA ribosomal, el ribosoma, el RNA mensajero y el resto del RNA de transporte. Entonces, este es el proceso de terminación del proceso de traducción. Aquí. Sí. Entonces, en el interior del ribosoma lo que yo voy a encontrar son 1, 2 y 3. En el tercer sitio es donde se va liberando el RNA de transferencia. En el segundo sitio, vamos a ponerlo más aquí. En este segundo sitio, y el sitio E va a estar como por acá. El sitio E, este sitio ¿ve? Es donde se van a ir uniendo cada una de estas, cada uno de los aminoácidos. Y cuando se encuentra este código, el codón de paro, es cuando se va a llevar a cabo la reacción catalítica para liberar aquí tanto la proteína como el resto de las estructuras de RNA. Y bueno, la secuencia del código genético. Y aquí. Ahora, ¿cómo es que los microorganismos o las células en general saben cuándo producir determinadas enzimas? Bueno, todo esto está codificado en el genoma. Entonces va a estar un gen regulador, un gen promotor, un operador y genes estructurales. Este es el ejemplo más sencillo, este es el operón lactosa. El operón lactosa es el mecanismo de regulación para la expresión de la beta-galactosidasa. Entonces vamos a tener que el gen regulador de la expresión de la beta-galactosidasa va a producir un represor. Este represor se va a unir al gen operador. Sí, va a estar unido fuertemente al gen operador, pero también va a cubrir al gen promotor. Cuando está unido al represor, ¿qué es lo que quiere decir? No se va a llevar a cabo la síntesis de la proteína, ¿sí? De la enzima. ¿Por qué? Porque va a estar bloqueado por este represor. ¿Qué es lo que va a suceder cuando el microorganismo, digamos Escherichia coli, está en un medio con altas concentraciones de lactosa? Bueno, la lactosa básicamente va a interactuar con... La lactosa va a interactuar con el represor.
y lo va a liberar del gen promotor. En ese momento va a entrar en función la RNA polimerasa. Esta RNA polimerasa lo que va a hacer es comenzar a leer la secuencia que está en el gen promotor, luego al gen operador y de ahí hacia la secuencia que codifica para los genes estructurales. La beta-galactosidasa está sintetizada a partir de 3 genes estructurales. ¿Sí? Entonces, cuando se comienza a producir esta beta-galactosidasa, entonces el microorganismo puede utilizar la lactosa disponible. Cuando termina el proceso, cuando se termina, digamos, la fuente de lactosa, lo que va a suceder es que el microorganismo se libere esta lactosa del represor y vuelva a su sitio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no se necesitan más enzimas, ya no se necesita más proteína, con la que se ha producido es más que suficiente, y además de que sería un gasto innecesario estar produciendo enzima tras enzima cuando ya no hay algo que degradar. ¿Qué tal está su inglés? Yo espero que sí. Aquí. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, tienen una musiquita medio dramática. The E. coli lac operon is an example of an inducible set of genes. These genes are responsible for the breakdown of lactose into sugars used for cellular metabolism. This inducible system also involves bacterial DNA, a repressor, mRNA, and the sugar molecule lactose. This animation will only focus on 2 of the 3 proteins encoded by the lac operon, beta-galactosidase and permease. Gene expression can be induced or turned on when a specific inducer molecule appears in a cell. For inducible systems, a repressor molecule prevents gene expression by binding to the upstream controlling region. Lactose is the lac operon inducer molecule. After first appearing in the cellular environment, lactose passively enters the E. coli cell and binds to the repressor molecule. This binding releases the repressor from the controlling region. At this point, RNA polymerase can begin transcription of the operon. Here we show 2 of the 3 lac operon genes being transcribed into mRNA. Ribosomes then bind to the mRNA and the 2 proteins are translated. The first protein is beta-galactosidase, which breaks down lactose into 2 simple sugars. The second protein is permease, a membrane-bound protein. When embedded in the cell membrane, permease functions to provide a direct route for the lactose outside the cell to be imported into the cell. This import occurs at a much greater rate than the passive transfer we first observed. Because translation continues inside the cell, other permease proteins become embedded in the membrane. This further increases the rate at which lactose enters the cell. Beta-galactosidase breaks the cellular lactose into the simple sugars glucose and galactose. Once its concentration is greatly reduced, the lactose bound to the repressor are released. At this point, the repressor again binds to the controlling region and gene expression is halted. For all inducible systems like the lac operon, it is the interaction of the repressor and inducer molecules that mediate gene expression.
¿Le entendieron? Ok, me alegro que sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el caso específico de las células procariotes y el DNA? En el caso de las células procariotas, su genoma está formado por un solo cromosoma. El cromosoma de las bacterias se le denomina CCC, que es circular covalentemente cerrado. Entonces, aquí en las células procariotas lo que vamos a encontrar es que su cromosoma, el cual va a codificar para todas sus estructuras, también puede estar acompañado de del plásmido. Sí, el plásmido es una secuencia de DNA, pero este DNA es extracromosomal, está fuera del cromosoma del microorganismo. Y este plásmido puede codificar para una gran cantidad de cosas, desde enzimas de resistencia a antibióticos, secuencias que codifiquen para alguna estructura más allá de la estructura que ya tiene, que codifique, por ejemplo, para la producción de algún metabolito, etc. Entonces, el genoma de los microorganismos no nada más va a estar compuesto por su propio cromosoma, sino que también puede contener en su interior el microorganismo a los plásmidos. ¿Sí? Ahora, básicamente, el cromosoma de los microorganismos va a estar en una estructura denominada nucleoide. En el caso de las bacterias, el cromosoma no va a estar en un núcleo, contenido en un nucleolo que va a estar en un núcleo, sino que únicamente va a estar en ese cuerpo protoplásmico. Y sus características en general, pues es lo que les decía, CCC, circular covalentemente cerrado. Va a ser además súper enrollado o súper compactado, igual que en las células eucariotas. No va a estar delimitado ni por membrana ni por nucleolo y además es una estructura haploide. No va a contener un segundo cromosoma, ¿sí? o no es un par de cromosomas, es uno solo. Puede estar formado tanto de 700 a 12.000 kilopares de bases. Cuando se empezó a analizar la estructura de Escherichia coli se encontró que era un microorganismo que contenía 4.700 kilopares de bases. Cuando tenemos el cromosoma bacteriano en una forma relajada, llega a alcanzar una longitud de 0.25 a 3 nanómetros de largo y en un diámetro contenido de 430 micrómetros. Aquí, el cromosoma bacteriano va a tener sitios donde se originen los procesos de replicación. A este sitio se le conoce como sitio ORIC. Y este sitio ORIC se va a ver activado cuando existe una interacción con la membrana citoplasmática. Los microorganismos, las bacterias, se van a multiplicar, se van a dividir por fisión binaria. Entonces, esta interacción en la membrana citoplasmática con el cromosoma va a dar origen a que se sinteticen la hebra de DNA hija debido a la interacción con la membrana citoplasmática por mecanismos de señalización de un filamento conocido como anillo FTSZ. Este anillo, conocido como FTSZ, es el anillo que se forma, se le denomina anillo de replicación, es el anillo que se forma para dividir una célula en dos. Entonces, cuando existe esta interacción entre la membrana citoplasmática y el cromosoma, se activa el sitio ORIC. Ahora, cuando el microorganismo comienza a generar copias, puede llegar a tener de 2 a 4 copias de su cromosoma. ¿Sí? Esto es con la intención de asegurarse de que va a poder transferir su información genética de forma íntegra. En algunos microorganismos se han encontrado cromosomas más allá de los circulares. Por ejemplo, en microorganismos como Streptomyces, Rhodococcus o Borrelia burgdorferi, que es una espiroqueta, se han encontrado cromosomas lineales. Microorganismos como Rhodobacterium spheroides se han encontrado cromosomas circulares y se han encontrado en el interior dos de ellos. Este es uno y este es otro. En otros microorganismos como Agrobacterium tumefaciens se ha encontrado un cromosoma, igual dos cromosomas, pero uno de ellos es más grande que el otro. El segundo, el cromosoma, que es más pequeño, tiende a tener una estructura lineal. Sin embargo, pues bueno, aquí lo que se va a codificar es el cromosoma principal.
Ahora, el DNA, en forma general, puede estar los ácidos nucleicos, en general, aquí, van a ser estructuras formadas por nucleótidos y tienen toda su relación con el flujo de la información genética, como ya lo vimos anteriormente. Su conformación básica es una pentosa, puede ser una desoxirribosa o una ribosa en el caso de RNA, y las bases nitrogenadas, que son bases púricas y bases pirimídicas. Luego, cuando estas bases púricas y pirimídicas se empiezan a ensamblar, aquí, cuando tenemos la ribosa con el azúcar con la base nitrogenada, estamos hablando de nucleósidos. Cuando a este nucleósido se le adiciona el grupo fosfato, estamos hablando de nucleótidos, ¿sí? Entonces, para que se forme la estructura del DNA es necesario que se forman entre nucleótidos, ¿sí? Porque la unión que se va a dar entre cada par de bases va a ser a través del grupo fosfato y se va a utilizar un ATP. Entonces, cuando se está sintetizando la hebra de DNA, se van a establecer una unión del tipo fosfodiéster entre las hebras hacia el exterior de la hebra de DNA, ¿sí? Entre cada nucleótido. Este enlace fosfodiéster es un enlace esta estructura donde se va a estar dando el enlace fosfodiéster es una estructura hidrofílica. Y hacia el interior se va a dar una unión N-glucosídica entre el azúcar y la base nitrogenada, y cada par de bases o cada base nitrogenada con su complementaria va a estar unida a través de uniones por puente de hidrógeno, ¿sí? Y en el interior, estas interacciones por puentes de hidrógeno le van a dar la característica de ser hidrofóbico. Ahora, aquí estamos hablando, esta forma en que se están uniendo cada una de estas estructuras son las estructuras primarias del DNA. El porcentaje de citosina guanina que contenga el DNA de los microorganismos o de las toxinas que produzcan va a ser importante. ¿Por qué? Porque una citosina y una guanina van a estar unidas por 3 enlaces por puente de hidrógeno, mientras una timina y una adenina van a estar unidas por 2. Ahora aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Aquellas estructuras que contengan mayor porcentaje de citosina guanina van a ser más resistentes a algunos efectos de la temperatura, ¿sí? Si aquí tenemos, por ejemplo, como es más difícil romper 3 enlaces que 2, entre más alto porcentaje sea de citosina guanina, más es una proteína o es un microorganismo resistente a los efectos de alguna temperatura o algún agente físico. Luego, las cadenas de DNA van a ser complementarias, la timina con la adenina por doble enlace de puente de hidrógeno, citosina guanina por triple enlace. Son estructuras antiparalelas, porque mientras una está en dirección de 5 a 3', la otra va a estar en dirección de 3 a 5'. Ahora, vamos a encontrar 3 tipos diferentes de DNA. A esta forma en cual la hélice va a estar plegada se le conoce como estructura secundaria. Si la hélice de DNA está en una dirección rotando en dirección a la derecha, dirección dextrógira, y por cada vuelta tiene 3.4 pares de bases, ¿sí? Más o menos como 10 pares de bases por giro, estamos hablando del DNA tipo B. El DNA tipo B es el DNA más común que contienen todos los seres vivos. También vamos a encontrar DNA tipo A y tipo Z. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos? El DNA tipo A, al igual que el DNA tipo B, va a estar girando hacia la derecha. Sin embargo, el DNA tipo Z es hacia la izquierda. El diámetro de las hélices va a ser diferente. Mientras que el de DNA tipo Z es de 1.8, para A y para B van a ser similares porque van a estar, mientras que B está en 2.4, DNA A va a estar en 2.6. ¿Dónde más también se van a diferenciar? En las pares de bases por giro. Mientras DNA-B son 10, en DNA son 11 y en DNA-Z son 12. Entonces, en la estructura secundaria, el plegamiento de la molécula de DNA es donde se van a diferenciar el tipo de DNA que se está sintetizando.
Ahora, la estructura terciaria va a corresponder en qué sentido se va a superenrollar esta hebra de DNA. Si se enrolla en sentido levógiro, quiere decir que va a tener un superenrollamiento positivo. Y si se enrolla en sentido dextrógiro, está en un superenrollamiento negativo. Primero vamos a tener a la molécula lineal del DNA. Posteriormente se va a formar el DNA circular covalentemente cerrado. Y posteriormente va a llevarse a cabo el proceso de superenrollamiento. Ahora, este proceso de superenrollamiento o compactación del DNA se va a llevar a cabo en estas proteínas tipo histonas. Estas proteínas tipo histonas se van a encargar de inhibir o neutralizar, es el término más correcto. Estas proteínas tipo histonas se van a encargar de neutralizar la carga negativa que va a tener el DNA. ¿Por qué el DNA tiene carga negativa? Porque está formado por polianiones de fosfato. Entonces, esta unión de polianiones de fosfato es lo que le va a conferir la carga ácida, ¿sí? La carga negativa. Entonces, estas proteínas tipo histonas lo que van a hacer es neutralizar esta carga para poder llevar a cabo el proceso de superenrollamiento. En el proceso de compactación del DNA van a estar participando proteínas conocidas como proteínas básicas de los procesos tanto de replicación-transcripción y de recombinación-expresión genética, ¿sí? En algunos microorganismos como Escherichia coli se han podido identificar estas proteínas y nada más se les ha denominado como HU, HNS en el caso del resto de las enterobacterias, para las arqueas HT, y para microorganismos como Thermoplasma, que son microorganismo termofílico, se le denomina HTA. Entonces, estas proteínas lo que van a hacer es darle cierta resistencia y estabilidad al cromosoma bacteriano para poder desarrollarse en determinados ambientes. El cromosoma del DNA, el cromosoma bacteriano, cuando ya está súper enrollado, llega a medir hasta 1 micrómetro nada más, ¿sí? Después de medir tanto, llega hasta 1. Las propiedades que va a ir adquiriendo el DNA son viscosidad, y esta viscosidad va a estar dada gracias a la forma en que se está generando el giro, ¿sí? Porque puede tener entre de mayor sea su peso molecular, va a ser una estructura más rígida, ¿sí? Entre más pares de bases estén. Va a ser estable a través de las interacciones hidrofóbicas que van a estar en el interior y a través de los enlaces hidrofílicos que van a estar en el exterior. Entonces, esto le va a dar cierta estabilidad al DNA. La parte de ácido por los polianiones por los grupos fosfato, y también van a tener cierta solubilidad, ¿sí? Porque el hecho de que la estructura helicoide del DNA se va a mantener gracias a estos puentes de hidrógeno que van a estar al interior. Entonces, estas fuerzas iónicas son los que les van a dar cierta solubilidad a estas estructuras. Ahora, el DNA puede sufrir procesos de desnaturalización. Ojo, una desnaturalización es completamente diferente a una degradación. ¿Por qué? Porque la desnaturalización lo que va a hacer es que la hebra de DNA se vaya relajando y se vaya abriendo. Incluso puede llegar a un punto en el que toda la hebra de DNA se abra en su totalidad. Y esto usualmente lo vamos a encontrar en los procesos de temperatura. Cuando yo aumento la temperatura donde está el DNA, la voy aumentando poco a poco, lo que va a suceder es esto: el relajamiento de la doble hélice del DNA, y se van a ir separando estas hebras. Si yo disminuyo la temperatura poco a poco, se va a dar un proceso de renaturalización y cada hebra se va a unir con su complementaria, ¿sí? Este principio es el que va a seguir la técnica molecular de PCR. La PCR va a consistir en muchas copias de un fragmento específico de DNA, pero estas copias, para que se generen estas copias, se tiene que aplicar cierta temperatura para que se vayan abriendo esta doble hélice del DNA. Y conforme se vaya disminuyendo, pues bueno, al mismo tiempo se va a ir sintetizando una nueva cadena de nucleótidos y se va a ir dando, se va a ir obteniendo cada vez más y más copias. Ahora, la temperatura en la cual la hebra de DNA se empieza a desnaturalizar se le conoce como punto medio térmico.
Y este punto medio térmico va a estar dado por la concentración de guanina-citosina. Por eso les decía que entre más porcentaje de guanina-citosina tenga la secuencia de DNA que va a codificar para algo o para un microorganismo, va a definirnos la resistencia en la temperatura. Además de la temperatura, puedo utilizar también pHs, sobre todo alcalinos, para desnaturalizar la molécula de DNA, generar variaciones de fuerza iónica porque van a impactar en el centro de los enlaces hidrofóbicos, y también puedo utilizar la urea para que la desnaturalice. ¿Sí? Entonces, este proceso de desnaturalización va a ser diferente al de degradación por esto y porque el proceso de degradación va a consistir en degradar, romper, en deshacer, por así decirlo, al DNA. No es nada más separarlo, sino que literalmente es deshacerlo. Entonces, el proceso de degradación es distinto. Ahora, para poder degradar al DNA, puedo utilizar endonucleasas o exonucleasas. Su nombre nos lo dice, endonucleasas van a actuar hacia el interior. Principalmente van a actuar sobre el DNA, mientras que las exonucleasas pueden actuar tanto en el DNA como el RNA. Estas exonucleasas pueden actuar en los extremos 3 o 5' y en las endonucleasas pueden afectar el enlace fosfodiéster en el interior de la molécula de la hebra de DNA. Aquí, ¿qué técnicas puedo utilizar para poder observar al DNA microbiano? Puedo utilizar microscopía electrónica de transmisión o electrónica de barrido para poder observar dentro de una célula dónde se encuentra el cromosoma. A través de las técnicas de microscopía luminosa, si utilizo una tinción conocida como tinción de Fulgen o de ácido clorhídrico Giemsa, puedo poner de manifiesto el DNA. Por ejemplo, aquí en la imagen está una fotografía de una preparación de un frotis de ajo, de una flor de ajo, cuando se está llevando a cabo el proceso de división celular. ¿Sí? En este proceso de división celular, pues bueno, también se está llevando el proceso de síntesis de DNA. Ahora, ¿puedo utilizar microscopía de contraste de luz ultravioleta? Sí, siempre y cuando utilice yo los compuestos como naranja de acridina o bromuro de tirio. Sin embargo, estos dos componentes son altamente carcinogénicos. Tanto el bromuro de tirio como la naranja de acridina han caído en desuso por este riesgo que se genera. Entonces, en la actualidad se utilizan otros métodos para poder observar los cromosomas. Y de hecho, el bromuro de tirio y la naranja de acridina, como son moléculas planas que se intercalan en la hebra de DNA. Entonces, en la actualidad ha caído como cada vez más en desuso estas sustancias. Ahora, los microorganismos pueden transferirse información genética de forma horizontal o de forma vertical. De forma vertical es de las células madre a las células hijas, y este se va a dar por división celular. Si es por transferencia horizontal, es a través de alguno de estos tres procesos: transformación, transducción y conjugación. ¿De qué va a depender cada uno de estos procesos? Bueno, va a depender de en qué ambiente se encuentre cada uno de los microorganismos. Por partes, el proceso de transformación es cuando una célula bacteriana, capta un fragmento de DNA y lo interioriza. Este fragmento de DNA puede provenir de una célula que ha sufrido una lisis celular. Entonces, al tener una célula lisada, va a liberar al medio fragmentos de DNA. La célula que va a aceptar este fragmento de DNA de otra bacteria, o de una bacteria, puede ser incluso del mismo género y de la misma especie, lo va a hacer a través de mecanismos regulados por genes conocidos como genes REC-A y genes LEX-A. Entonces, estos genes van a regular los mecanismos de internalización de este fragmento de DNA. Cuando se logra internalizar el fragmento, puede sufrir un proceso de recombinación genética o sobrecruzamiento. ¿Este proceso en qué consiste? En que el fragmento que viene del exterior se va a unir al cromosoma principal. Y cuando sucede este proceso, estamos hablando de una célula transformada. El proceso de transducción hace referencia
a la interacción que va a surgir entre las bacterias y los virus. Los virus que son específicos para las bacterias se llaman bacteriófagos. Entonces, los bacteriófagos, al ser parásitos intracelulares, lo que van a hacer es inyectar en una bacteria su DNA. En el DNA viene la secuencia que va a codificar precisamente para proteínas específicas del virus. Ahora, estas proteínas específicas del virus se van a expresar cuando la secuencia de DNA viral se una al genoma bacteriano. Cuando se sintetizan todas las proteínas virales, estas van a, los ácidos nucleicos del virus, en combinación con los de la bacteria, se van a ir ensamblando en las partículas virales. Cuando la célula queda en un proceso de lisis, se liberan estos bacteriófagos y en ocasiones tenemos bacteriófagos con bacteriófagos con genoma viral, bacteriófagos con genoma viral y bacteriano de la célula huésped, o también genomas con nada más que provienen de la célula huésped. El proceso de transducción es cuando el bacteriófago va a inyectar la información genética de la otra célula infectada y va a provocar que esta secuencia de la bacteria se una al cromosoma de la bacteria receptora. Cuando existe este proceso de unión se le conoce aquí como transducción, es decir, esta es una célula transducida. Esto va a generar una recombinación y una variabilidad genética, lo cual va a desembocar en que el microorganismo pueda producir algún tipo de sustancia o alguna enzima, proteína, lo que sea. El proceso de conjugación es un proceso en el cual va a intervenir el pilus F, que es el pilus sexual. Lo que va a suceder aquí es que el pilus F va a estar codificado por un plásmido. Entonces, la bacteria que lleva el plásmido, conocido como factor F, se le va a denominar como bacteria F+. ¿Qué quiere decir que es F+? Que va a tener el pilus sexual expresado. Entonces, lo que va a hacer la bacteria F+ es buscar a una bacteria F-, es decir, una bacteria que no contenga el pilus sexual, y literalmente va a generar una interacción y le va a decir, así como quien no quiere la cosa, literalmente venga chepa acá y déjese querer. ¿Por qué? Porque en este proceso, lo que va a hacer el pili F es promover el acercamiento, esto de aquí, el acercamiento de las dos células para que se lleve a cabo esto, ¿sí? Esto que está aquí señalado, un puente de conjugación. Este puente de conjugación es la combinación de la membrana citoplasmática de la célula receptora y la célula donadora del plásmido. Entonces, aquí lo que va a suceder es que el plásmido se va a comenzar a replicar, ¿sí? Cada una de las bacterias va a tener una copia. Una célula, la que no tenía va a tener una copia y la bacteria donadora pues va a conservar su copia. Entonces, lo que va a suceder aquí es que se va a pasar este plásmido y la bacteria que antes era una F-, ahora va a ser una F+'. Quiere decir que va a tener incluso si lo quieren ver ahí, así, es como si la hubiera casi como embarazado. Entonces, la célula F+, va a tener una copia del plásmido de la célula donadora del plásmido. Esta es la imagen más pornográfica que van a ver en microbiología, se les recomienda discreción. Entonces, vean, este es el pilus sexual. Entonces, cuando ocurre este proceso de que la célula F- va a recibir el plásmido, va a generar un cambio conformacional en la membrana citoplasmática y en la estructura de la pared de la bacteria y va a generar algo que se conoce como exclusión de superficie. ¿A qué hace referencia esto? A que una célula que va a empezar a expresar el pilus sexual ya no va a tener interacciones con otra célula que también tenga el pilus o el plásmido para que va a codificar para este pilus sexual. Por eso es una exclusión de superficie. Hagan de cuenta que aquí es como si tuviéramos aquí
un tercero en discordia, y que esta que es F más prima, y este también tuviera su pilosexual, pues bueno, esta va a ir buscando a otra bacteria, puede ser esta, pero como esta ya tiene la interacción con la otra, pues entonces literalmente lo va a rechazar. Va a haber una exclusión. El cuerno. No, pero aquí no va a haber cuerno. Sí, hagan de cuenta, si se sienten identificados con alguna situación personal, pues bueno, hagan de cuenta que eso mismo pasa en las bacterias. Denme un minuto, porque se me acaba la batería. Esto es así, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Por ahí luego ponen, ni en las bacterias se puede confiar. No, bueno. Ahí les encargo sus toxicidades, ¿eh? El poliamor entre las bacterias, profe. De hecho, sí, las bacterias son poliamorosas. Ahí no hay celos, ahí no hay red flags. Puro fuck bodies. Bueno, usted lo dijo. Sí, las bacterias son harto bien compartidas. Pues casi, casi, ¿eh? Lo que dice Razo ahí en el chat. Si ustedes se van a beso de 3, las bacterias de ay, pluricelulares. Ellas se van a besos de 30. Y el COVID da millones, ¿eh? ¿Ya ven? Así, principiantes. Entonces, cuando hay plásmidos que van a generar estos fenómenos de exclusión de superficie. Pero hay otros plásmidos que no, o sea, que no hay problema y pueden seguir acumulando plásmidos. Sin embargo, las bacterias, hasta eso, las bacterias no son mensas. Por eso luego les digo, las bacterias así, antibiótico, así, algo que me quiere matar, genero resistencia. Las bacterias no van a terapia, no van así de que, ay, sí, vamos a hablarlo y que inteligencia emocional, nada. Las bacterias así, no me quieres, perfecto. Hago resistencia. Es para que aprendan. Entonces, aquí hay plásmidos que van a generar, son plásmidos unicopia o plásmidos multicopia. Entonces, hay microorganismos que pueden tener muchas copias de plásmidos o pueden contener nada más un solo plásmido. Ahora, les decía esto de resistencia porque los microorganismos van a tener los plásmidos de resistencia siempre y cuando estén en presencia de ese antibiótico. Sí, aquí hablando específicamente de los antibióticos. Si están en un medio donde ya no está ese antibiótico, las bacterias le van a decir al plásmido así, bueno, pues muchas gracias por tu ayuda, con permisito, yo voy a lo mío. Literalmente, hacen un fenómeno conocido como kick-off. Expulsan el plásmido. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitan, porque ya no está el antibiótico o ya no está el agente el cual las inhibía en el medio donde se encuentran. Entonces, hasta eso. Ahora, aquí. ¿Cuántos tipos de células en los procesos conjugativos podemos obtener? Podemos obtener una célula F+, que es una célula donante del pili-F, del plásmido para el pili-F, que es esta de aquí. Podemos tener una bacteria HFR, el cual es una bacteria que tiene un plásmido que se integra al cromosoma bacteriano. Entonces, a este se le denomina donante HFR, que es vean. Este es el plásmido y este es el cromosoma bacteriano. Y también tenemos una célula del tipo F'. ¿Qué quiere decir esto? Una célula F'
es aquella que tiene un plásmido el cual lleva un fragmento del cromosoma bacteriano. Entonces, en los procesos de conjugación se pueden transmitir solamente el plásmido F, un F' o también una secuencia HFR, ¿sí? Que es una secuencia que se va a unir al cromosoma. Entonces, a través de los procesos de conjugación podemos tener, estos solamente son algunos. Pero ¿por qué hablamos tanto de los plásmidos? Los plásmidos son, es DNA extracromosomal. Esta es una representación. Aquí está el plásmido F. No, ustedes no llevan biología, no llevan genética microbiana, son los CBQs y los QEPs. Entonces, aquí, me voy a ir un poquito general aquí. Un plásmido F se puede representar, un plásmido en general se puede representar de esta manera, en forma circular. El plásmido debe contener un origen de transferencia, el conocido como ORIT. Este origen de transferencia quiere decir que puede ser transferido a otro microorganismo. Si un plásmido no tiene el origen de transferencia, simplemente no se transfiere a otra bacteria. Debe de tener un ORIB, que es este ORIB es el punto de origen de replicación. Los plásmidos se replican de forma autónoma, es decir, expresan sus proteínas de forma autónoma. Y también debe de tener genes TRA, que son genes de transferencia, ¿sí? Los genes de transferencia van a ser las secuencias que van a permitir que también el plásmido pueda transferirse ya sea a las células hijas o a células adyacentes, ya sea de forma horizontal o vertical. Aunado a esto, los plásmidos tienen secuencias de inserción. ¿Qué son las secuencias de inserción? Son secuencias que van a permitir la unión de un fragmento de DNA que va a codificar para algo. Puede codificar para una proteína, puede codificar para un plásmido, para un mecanismo de resistencia, para una estructura, puede codificar incluso para generar una modificación del sitio blanco de algún antibiótico. Entonces, en las secuencias de inserción, yo voy a colocar, o bueno, se va a colocar la secuencia que va a codificar para algo. Ahora, para que pueda existir un proceso de recombinación genética, los plásmidos también deben contener los genes REC. Estos genes REC se hacen referencia principalmente a la recombinación. ¿Qué quiere decir esto? Un gen REC positivo quiere decir que hay una recombinación entre el cromosoma de la bacteria y el plásmido. Si es REC negativo, ¿qué quiere decir esto? Que no va a generar esta recombinación entre el genoma bacteriano y el plásmido. Entonces, si hay una secuencia REC de cualquier tipo, por ejemplo, les decía hace un momento que en el proceso de transducción están involucrados los genes REC-A. Los genes REC-A son los que van a generar esta recombinación entre el material genético y el plásmido. Esta es la definición de plásmido que ya les había dicho cuál era. Vamos a encontrar distintas también formas en las que se van a presentar los plásmidos. Pueden ser tanto circulares como superenrollados, así como lineales. Esto va a depender, pues bueno, para que codifique cada uno de ellos. Los plásmidos deben tener sus propios orígenes de replicación, por eso son autónomos. Se pueden heredar de forma estable, quiere decir que se replica el microorganismo y va con su plásmido. Su tamaño va a ser variable y deben de tener ciertos tipos de genes, sobre todo los genes que van a permitir su transferencia y los genes que van a codificar para la replicación del mismo. Además de que también los plásmidos, sobre todo los que nosotros podemos hacer por biotecnología, por métodos biotecnológicos, debemos de autorregular el número de copias. ¿Por qué se debe de autorregular el número de copias? Generalmente los plásmidos van a contener esto que está aquí. Aquí y aquí. ¿Qué quiere decir esto? Estos dos son antibióticos y son secuencias de antibióticos de resistencia a antibióticos. Por ejemplo, aquí este es resistente a ampicilina y este es resistente a eritromicina.
Creo que sea, no me acuerdo si es eritromicina o, sí, porque rifampicina creo que se abrevia diferente. Entonces, los plásmidos pueden tener estas dos secuencias de resistencia a algún antibiótico porque nos va a permitir localizar a los microorganismos que contengan el plásmido. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, este plásmido, como secuencia aquí, les voy a subrayar las secuencias básicas que deben de tener. Debe de tener esto, las secuencias que van a codificar para resistencia a algún antibiótico, un sitio de origen de replicación, y pueden contener estos, que es LAC-Z y LAC-I. Este LAC-Z y LAC-I son los que van a codificar para una beta-galactosidasa. Ahora, ¿por qué tiene todo esto? LAC-Z y LAC-I van a interactuar con las proteínas que estén en el medio de cultivo y me pueden dar origen a colonias color azul. ¿Sí? Entonces, estas colonias color azul quiere decir que tienen en su interior el plásmido. También puedo hacer una selección por resistencia de antibióticos, y si yo adiciono un antibiótico al medio de cultivo, aquellos microorganismos que crezcan pues van a tener esta resistencia al antibiótico. Ahora, aparte de eso, van a tener, yo debo de insertar mecanismos que regulen el número de copias. Y estas secuencias las puedo colocar usualmente son, no me acuerdo si es creo que es este. Sí, los sitios P. Los sitios P son los sitios que van a regular el número de copias de los plásmidos, es decir, cuántas generaciones de microorganismo van a contener el plásmido antes de que se degrade. Entonces aquí, dependiendo de la secuencia del sitio P, es las veces que se va a heredar, digámoslo así. Ahora, ¿qué más debe de tener un plásmido? Esta secuencia, ¿sí? Estos son múltiples sitios, se le denomina como multilocus, son múltiples sitios donde yo puedo insertar una secuencia en específico. ¿Qué quiere decir esto? En alguno de estos puntos yo puedo insertar una secuencia que me codifique para alguna proteína. Entonces, puedo aquí insertar la secuencia y genero que mi microorganismo lo exprese. ¿Sí? Hagan de cuenta que esto es lo que sucedió cuando la insulina se dejó de obtener a partir del cerebro de los cerdos. Hace algunos años conseguir insulina era muy complicado porque se obtenía de los cerdos. Sin embargo, lo que se hizo fue buscar la secuencia que codificaba para la insulina, y entonces esta secuencia se inserta en un plásmido, este plásmido se inserta en un microorganismo, en este caso es Escherichia coli. ¿Por qué Escherichia coli? Porque es un microorganismo que se reproduce a los 30 minutos. Entre 27 y 30 minutos ya tenemos una copia del microorganismo. Entonces, al ser un microorganismo que se replica en tan poco tiempo, quiere decir que va a poder producir el metabolito. Entonces, aquí inserto la secuencia en el plásmido, los inserto en un microorganismo, el cual voy a sembrar en un medio con antibiótico y un medio con lactosa para poder obtener la diferencia entre los microorganismos que tengan el plásmido y no. Y a partir de ahí, pues bueno, lo voy a seguir cultivando para que me siga produciendo el metabolito de interés. ¿Sí? Entonces, estas son las secuencias que debe contener cada uno de los plásmidos. ¿Esto por qué se los explico? Porque ustedes no llevan biología molecular y esto es como una pequeña embarradilla. Ahora, los plásmidos con todas estas características quiere decir que son replicones. Su tamaño puede ser muy, muy variable. Hay plásmidos que son muy pequeños y hay plásmidos que son sumamente grandes. Usualmente los vamos a encontrar en una forma circular y tienen un sitio de replicación. Ahora, los plásmidos los podemos clasificar ya sea por tamaño, por el número de copias que generan, por su incompatibilidad con otros plásmidos o la compatibilidad que generan con los microorganismos, por el tipo de transferencia que provocan, el fenotipo que hacen expresar a las células, por un sistema de adición, no es adicción, es adición, o si son naturales o artificiales. Entonces, por tamaño podemos tener literalmente chico, mediano y grande.
pero en realidad son chico, grande y mega. Los plásmidos pequeños llegan a medir menos de 10 kilobases, mientras que los grandes van de 30 a 100 kilobases. Ya en el caso de los megaplásmidos, literalmente son megabases, son de 0.5 a 2.5 megabases. ¿Sí? Entonces, estos son los tipos de plásmidos. ¿De qué va a depender su tamaño? De la secuencia que yo quiera insertar, que exprese algo, o también de la secuencia que yo quiera guardar. ¿Sí? Los plásmidos sirven también para guardar secuencias de algunos microorganismos. Por copias pueden ser multicopia o unicopia. ¿Qué quiere decir esto? Multicopia, que en los microorganismos pues bueno, van a tener muchas copias, y cuando la célula se replique también se van a replicar un gran número de copias del mismo plásmido para que cada célula hija tenga cierto número de copias. En el caso de los unicopias, pues bueno, únicamente cuando existe el proceso de división o va a comenzar el proceso de división es cuando vamos a encontrar dos copias, una copia más del plásmido, de la secuencia del plásmido. Y ya cuando se divide la célula hija, cada una de ellas va a tener su propio plásmido. A estos tipos de plásmido unicopia se les conoce como plásmidos restrictivos. Aquí también se pueden programar para cuántos números de copias pueden generar. Pueden ser 2, pueden ser 3 o pueden ser así, conforme se vayan replicando va a ir disminuyendo. En cuestiones por incompatibilidad, aquí básicamente se hace referencia a el hecho de que no puedan coexistir dos plásmidos en una misma célula. Hay plásmidos que sí tienen sí tienen compatibilidad, pero hay otros que definitivamente no. Por eso es la parte del fenómeno de exclusión. Los plásmidos también pueden ser conjugativos a través de los genes TRA, que pueden ser transferidos. Movilizables, ¿qué quiere decir movilizables? Que el plásmido se va a mover de una célula a otra. Y los plásmidos no movilizables, ¿qué quiere decir esto? Que las células que tengan el plásmido cuando se dividan no van a heredar el plásmido, lo van a conservar. Entonces, estos son los tipos de la clasificación por transferencia de los mismos plásmidos. Por cuestiones fenotípicas, resistencia a algún antibiótico o alguna sustancia, bacteriogénicos, fertilidad, degradativos, inductores de tumores o virulencia. Hay microorganismos que pueden ser no nobles, pero pueden llegar a se pueden mantener inocuos o son naturalmente inocuos para el ser humano, pero puede ser que tengan interacciones con algún plásmido y entonces ya no sean inocuos, sino que se vuelvan virulentos, es decir, sean patógenos humanos. En el caso de los plásmidos de resistencia deben contenerlos. Pueden contener genes SER, que van a producir una colicina, genes IM, que van a otorgarles inmunidad a la colicina, genes KIL, que van a liberar colicina al medio, ROP, que van a codificar para el número de copias, y los MOP, que van a permitir la movilización del mismo plásmido. Entonces, este tipo de plásmidos son los que van a principalmente a interactuar en el caso de la resistencia tanto a antibióticos como a metales pesados. Los bacteriogénicos lo que son es la producción de alguna bacteriocina producida por otro microorganismo. Las bacteriocinas son proteínas naturales que hay microorganismos que producen y tienen la capacidad de inhibir a otros microorganismos. Entonces puedo yo tener la secuencia para una bacteriocina e insertarla en un microorganismo para obtener una gran cantidad de metabolitos. Fertilidad pues prácticamente se referencia al plásmido F. Virulencia, en este caso pues para Shigella flexneri, son plásmidos que van a codificar para alguna sustancia tóxica, alguna toxina, algún mecanismo de escape, o se vuelvan más virulentos, es decir, más patógenos, su reacción inmunogénica sea más elevada todavía. En el caso de los plásmidos naturales van a provenir principalmente de levaduras y se les conoce como JAKs. Estos plásmidos son de un tamaño muy pequeño y van a permitir contener algunas secuencias que van a codificar para algunas toxinas. En el caso de los artificiales, pues se los denomina plásmidos VAX, que son provenientes de bacterias,
Y pues bueno, se van a ir modificando y voy a ir yo, ahora sí que cada quien va a ir decidiendo qué secuencia va a expresar, qué proteínas va a expresar y cómo las va a expresar, etc. Ahora, los microorganismos pueden llevar a cabo un proceso de pérdida de plásmido. Y estos dos procesos pueden ser por segregación o curación. La pérdida por segregación es una pérdida espontánea. Generalmente, como les decía, es cuando el microorganismo ya no necesita el plásmido y le da una patada y le hace kick off. Sí, va para afuera. El proceso de curación aquí es que se lleve a cabo por procesos de resiembra hasta que el microorganismo pierda el plásmido. Sí, aquí vamos a, tal cual, vamos a inducir la pérdida del mismo. Ahora, en el caso de algunos plásmidos, van a tener la capacidad de unirse al genoma microbiano. Estos plásmidos, cuando están unidos al cromosoma bacteriano, se les denomina episomas. ¿Sí? Entonces, estos episomas pueden ser reversibles. Es decir, los episomas se los denomina episomas porque no solamente se van a unir, perdón, no nada más se van a unir al cromosoma, también pueden separarse del mismo. Y esto, pues bueno, lo que puede suceder es que cuando se corta el episoma de forma, se puede cortar tanto de forma inducida como de forma espontánea. Este episoma puede hacer que el cromosoma bacteriano codifique para algo que antes no codificaba. Ahora, estos elementos genéticos que vamos a encontrar se les llaman transponibles. ¿Por qué? Porque se transponen al cromosoma de los microorganismos. No tienen una capacidad de replicación autónoma, entonces deben de estar unidos al cromosoma para poder ser expresados. Aunado a ello, ¿qué quiere decir esto? Que deben de tener dentro de su secuencia una enzima conocida como transposasa. Esta transposasa es lo que va a asegurar que sean elementos génicos transponibles. Estas secuencias son muy importantes porque gracias a ellas se va a dar toda esta variabilidad genética. Y esta variabilidad genética es lo que va a hacer que tengamos, pues bueno, microorganismos que expresen alguna característica en particular o también que permita la separación o formación de nuevas especies. Dentro de los elementos transponibles que tenemos están las secuencias de inserción. Estas llegan a medir 700 pares de bases y tienen una información genética que les va a permitir moverse a lo largo del cromosoma microbiano. ¿Sí? La secuencia que van a contener es una secuencia que va a codificar para una transposasa. En el caso de los transposones, van a ser secuencias un poco más grandes porque van a medir de 2 a 50 kilobases y van a tener una transposasa y una secuencia de inserción. ¿Sí? La secuencia de inserción es la secuencia que va a permitir que el transposón se una al cromosoma. Y esto va a estar unido a un código o a algún gen que codifique para algo, para que codifique para alguna pigmentación, incluso para que codifique para la producción, no sé, de alguna cápsula, etc. Y aquí los mecanismos de resistencia a antibióticos generados por plásmidos incluyen la inactivación del antibiótico por producción de enzimas, como las beta-lactamasas, alteración del sitio blanco. Aquí literalmente, si el sitio de unión del antibiótico era un sitio cuadrado, entonces hay un plasmido que codifica así de, bueno, pues ya no se va a sintetizar un cuadrado, ahora va a ser triangular. Alteración de la barrera de permeabilidad, alteración de la barrera de permeabilidad, 3, 2, 1. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a permitir el paso del antibiótico hacia el interior. Y bombas de flujo, quiere decir que así como entra el antibiótico va a salir. Estos son algunos antibióticos con los mecanismos de resistencia hasta hace un tiempo reportados. Hay más. Y hasta ahí. ¿Dudas? ¿Mareados?
Creo que no, profe. Aquí, lo que puede venir como pregunta de examen es que les pregunte, ¿opera un lag? ¿Cuándo se expresa y cómo se expresa? ¿Y por qué? ¿Qué otro? La definición de un plásmido. ¿Para qué puede codificar un plásmido? Y no creo, bueno, que yo recuerdo no les han preguntado lo de replicación, transcripción y traducción, pero no está de más que le den una leída nada más. Yo les dije que el segundo bloque de teoría también era mucha información. Y no he visto cómo han salido en su segundo examen de laboratorio. Profe, ¿cuándo es el segundo examen de teoría? Cuando terminemos de ver virus. Ahorita... A ver, déjenme checar. Ya vamos en citoplasma, faltan procariotes. Ah, no, digo, a ver, espérame, 14, 15. Aquí. 15 es metabolismo, 16 eucariotes, que es súper cortito, y virus, 17. No sé, 14, 15, 16, 17. Faltan 3 temas nada más. El de metabolismo, el de eucariotes es súper corto. El de metabolismo, no sé si lo vamos a ver. No sé si metabolismo lo van a incluir. Déjenme pregunto si van a incluir metabolismo en el segundo parcial. Si no lo incluyen, ya nos saltamos hasta eucariotes y de ahí hasta virus. Déjenme pregunto. Si no